Bueno, con todo gusto. Ahí está, arrancó la grabación. Bueno, muy Muy bienvenidas bien. a todas, muy buenos días. Este jueves que estamos acá reunidos con Daniela Sevilla. Daniela, aparte de ser una querida amiga, es No, y la doctora, repercusión de es una médica semana de no cardióloga, poder estar especialista en imágenes cardiovasculares. ¿Sí? Dani nos va a estar contando un poquito cómo cuidar nuestro Claro, se va corazón. a ver la semana que viene o la Así otra que te esto. damos la bienvenida, te agradecemos, Dani, por estar acá con el grupo Yemesh. Esta es una actividad que hacemos en conjunto, Yemesh y el ACE, que es el Departamento de Arte y Expresión y Cultura de Maccabi. Así que muy bienvenida a vos Bien. y a todos los presentes. Arrancamos. Bueno, bueno, gracias. La verdad que es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Tami, por la invitación. Y bueno, ya veo que hay un grupo importante de mujeres, lo cual me gusta, ¿sí? Porque a veces, bueno, las mujeres desconocemos de la importancia de la enfermedad cardiovascular, ¿sí? De los cuidados del corazón en la mujer, se atribuye mucho a enfermedad del hombre, y es algo que cada vez estamos intentando concientizar más, que la mujer también puede sufrir del corazón y que también tiene que ocuparse de cuidarlo, ¿sí? Así que bueno, vamos a charlar un poquito de cómo cuidar nuestro corazón. Como bueno, me dijo Tami, yo soy médica cardióloga, soy especialista en imágenes cardiovasculares, hago cardiología clínica, pero también, bueno, me especializo en la parte de ecografía Doppler. No sé si alguna vez lo han escuchado, si han hecho algún tipo de estudio, seguramente sí. Trabajo en el Sanatorio Fino Quieto, en la Clínica Adventista de Belgrano, en diagnóstico médico, bueno, mi consultorio. Como todos los médicos, vamos de un lado para otro trabajando. Para que me conozcan ustedes también un poquito, bueno, yo soy mendocina, así que les dejo este hermoso paisaje de la montaña y los viñedos. Nací en Mendoza, mi familia vive en Mendoza, y esta invitación también me gustó mucho porque, bueno, siempre fui socia del Club Maccabi de Mendoza, me crié en ese club, así que, bueno, el sentimiento es aún mayor y, bueno, y es lindo compartir con ustedes ese mismo sentimiento seguramente. Hace 11 años terminé la carrera en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, y me vine a Buenos Aires a hacer la especialidad en cardiología, y bueno, desde ahí me fui quedando, me fui subespecializando, y acá estamos. Así que bueno, ahora en Villa Crespo, de Mendoza y esos viñedos a Villa Crespo. Bueno, vamos a charlar sobre este tema, ¿sí? Sobre cómo cuidar el corazón, y mejor dicho, más que el corazón, nuestro sistema cardiovascular. Vamos a ir más allá del corazón, vamos a ver cómo cuidar nuestras arterias de todo el cuerpo. Y lo importante es saber por qué tenemos que tener esta charla, por qué debemos cuidar nuestro sistema cardiovascular. Y la respuesta es esta. Espera que no. Ahí está. Porque lamentablemente las enfermedades cardiovasculares hoy son la principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo y en nuestro país, ¿sí? Estos son datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud, donde vemos que entre el año 2000 y el 2019, el infarto y el accidente cerebrovascular ocupan la principal causa de muertes y por arriba de las enfermedades, por ejemplo, oncológicas, que tanto tememos. ¿Qué pasó el año pasado, ¿sí? Con el tema del COVID? Obviamente que, bueno, venimos con muchas noticias, ¿sí? Sobre las muertes por COVID, lo vemos todo el tiempo en la televisión, pero la enfermedad cardiovascular sigue siendo el principal problema a nivel mundial y en nuestro país, por arriba del COVID, ¿está bien? Entonces no debemos, no debemos descuidar nuestra salud cardiovascular, a pesar, digamos, teniendo en cuenta obviamente los cuidados, ¿sí? Para evitar contagiarnos de COVID, pero no olvidar que el corazón sigue siendo el principal problema en la actualidad. Y esto no viene de ahora, en los últimos 20 años, esto ya viene desde la mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX el gran problema eran las enfermedades infecciosas, así que con el advenimiento de los antibióticos muchas enfermedades se lograron curar por suerte, y es ahí donde empieza a incrementarse el riesgo de estas enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y empiezan a ser, justamente como le digo, los que encabezan la lista de los eventos de muerte en todo el mundo y en nuestro país. Vamos a hablar un poquito de historia, cuándo se empieza el mundo, ¿no? Y los investigadores a preocupar sobre la enfermedad cardiovascular. Bueno, en parte cuando empiezan a ver esta subida así del infarto y el accidente cerebrovascular, y toma también mucha importancia
la muerte del presidente Roosevelt en Estados Unidos, que muere de un accidente cerebrovascular porque era un hipertenso muy mal controlado. Entonces ahí es donde se empiezan a preguntar qué es lo que lleva a que una persona tenga un evento cardiovascular. En el año 48, en la ciudad de Framingham, se realiza este estudio que se llama Estudio Framingham, es uno de los estudios más importantes de la cardiología, ¿sí? Donde se estudian 5.000 personas sanas, sí, que vivían en esa ciudad. Se elige esa ciudad porque estaba, bueno, muy cerca de Boston, y a su vez porque era una población que era muy predispuesta a colaborar, a hacerse chequeos y a que lo sigan en el tiempo. Se estudian esas personas que no tenían ninguna enfermedad y se les hace un análisis demográfico, socioeconómico, si habían estudiado, cómo vivían, se les realiza estudios clínicos, análisis de sangre, y se los va siguiendo en el tiempo. Se los siguen a ellos y se los siguen a sus generaciones futuras. Y es ahí donde surge la primera palabra, sí, que de ahora en más la va a mencionar mucho, que es la palabra factor de riesgo. Aparece esta palabra, ¿sí?, que se empieza a ver que hay factores, es decir, que hay situaciones, o mejor dicho, condiciones, que hacen que un paciente tenga más predisposición a tener un evento coronario o cerebrovascular. ¿Y qué características tiene que tener esa condición para ser un factor de riesgo cardiovascular? Tiene que ser que su presencia favorezca la aparición o agravamiento de una enfermedad, que su desaparición favorezca la eliminación o el alivio de la misma, es decir, que si está, aumenta el riesgo. Si la sacamos, ese riesgo baja, y que por supuesto existe un mecanismo fisiopatológico relacionado para el desarrollo de esta enfermedad. En ese estudio, ya desde el año 48, se empieza a ver que el colesterol y la presión alta se asocian a aumento del riesgo de tener un infarto o un accidente cerebrovascular. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Sí. Cualquier cosa me pueden parar, me pueden decir anda más. Yo soy media acelerada, hablo rápido, ustedes me van parando si algo no entienden o quieren que repita, que no se escuchó bien. Entonces vamos a hablar de estos factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son? Bueno, lo podemos dividir en dos categorías, en modificables y en no modificables. Perdón, acá está al revés la filmina, es no modificable y modificable del otro lado. Los no modificables son los que no podemos cambiar, como es nuestra historia familiar, nuestros antecedentes familiares, ¿sí?, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí?, qué patologías padecían, son cosas que no las podemos cambiar. Y es muy importante esto, ¿sí? Tener un familiar que ha tenido, por ejemplo, un infarto antes de los 55 años en el hombre y antes de los 65 años en la mujer, a nosotros nos aumenta el riesgo cardiovascular, a ese paciente le aumenta el riesgo. Antes se hablaba del género masculino, como que ser hombre era un factor de riesgo para tener un evento coronario. Y esto ha cambiado, por esto que digo que es muy importante que sean muchas mujeres conectadas, porque la mujer también sufre de eventos cardiovasculares, lo hace a una edad un poco más tardía que el hombre, pero luego de la menopausia este riesgo se equipara, es decir, que ese factor ya está, cierto que es en el hombre más precoz, pero también es en la mujer y es importante que esto lo sepan. Y por el otro lado, la edad, ¿sí?, a medida que van pasando los años, este riesgo va aumentando, en el hombre por arriba de los 45 y en la mujer por arriba de los 55, en general, como les digo, luego de la menopausia. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Los que sí podemos modificar, insisto que ahí está cambiadito, son estos, son la hipertensión arterial, la dislipemia, que es el colesterol elevado en sangre, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad. A esto me falta agregarle el estrés y la depresión, ¿sí? El estrés y la depresión, es decir, todos los factores psicosociales también influyen y son un factor de riesgo muy, muy importante para el desarrollo de eventos cardiovasculares que lo vamos a desarrollar después. Entonces, insisto en esto, son modificables, es decir, si nosotros controlamos bien nuestra presión, controlamos bien nuestro colesterol, controlamos bien si somos diabéticos nuestros valores de glucemia, nuestro riesgo cardiovascular baja, se modifica, ¿está bien? Y es ahí donde tenemos que trabajar. Dani, te hago una pregunta. ¿Sí? Después del estudio... Respecto de los no modificables,
Vos decías que hay que tomar en Sí. consideración, bueno, la historia familiar, los antecedentes de familiares que puedan haber tenido alguna cuestión cardiológica. ¿Qué pasa si uno no tiene conocimiento de esto? ¿Es Saludos para rastreable, digamos, todos. mediante algún estudio o se queda uno con la intriga? No, digamos, no, a ver, no es algo que se haga de rutina. Hay muchos pacientes que uno les pregunta, uno interroga sobre su historia familiar y mucha gente no conoce su historia porque, bueno, no conoce a sus padres, o porque son adoptados, etcétera, o porque simplemente no lo saben. Bueno, nada, es un factor que desconocemos, ¿sí? Y en ese caso quizás igual uno tendría que ser más intensivo con un poco el saber, la historia familiar nos hace, por ejemplo, no sé, mi padre tuvo un evento cardíaco a los 45 años, bueno, yo me tengo que cuidar más, porque mi riesgo seguramente está más aumentado. Es posible que ese padre quizás nunca se cuidó, fumaba, era gordo, tenía sobrepeso, no caminaba, y bueno, quizás eso lo llevó a un evento vascular, pero bueno, ya uno le marca un poquito más de riesgo y ese paciente quizás anticipa algunos estudios en esa población, ¿sí? Bien, bien. Bueno, continuando, en el año 2004 surge este estudio que fue muy, muy importante, que se llamó InterHeart, que fue un estudio realizado en 52 países, es decir, que ya no era solamente la población de esa ciudad chiquita de Estados Unidos, sino que contempló poblaciones diferentes, ¿sí?, de distintas partes del mundo, diferentes etnias. Analizaron con personas que tenían un infarto, ¿sí? O sea, personas sanas contra personas con infarto, ¿sí? Y lo mismo, hicieron un análisis poblacional de la edad, de su estado clínico, ¿sí? Y analizaron estas variables, cómo estaban sus valores de colesterol, si fumaban, si eran hipertensos, si eran diabéticos, si tenían obesidad, si estaban deprimidos o estresados, cómo era su alimentación, si tenían una dieta rica en frutas y verduras, si realizaban algún tipo de actividad física y si consumían alcohol con frecuencia, con una frecuencia dentro de lo normal. ¿Y qué fue lo que vieron? Vieron que de las personas que habían tenido un infarto, el 90% de los pacientes habían tenido uno o más factores de riesgo de estos que estoy mencionando. Es decir, el 90% de los pacientes o tenían el colesterol alto, o tenían la presión alta, o eran diabéticos, ¿sí? Cualquiera de estas condiciones. Y vieron que consumir frutas, hacer actividad física y tener un consumo moderado de alcohol, digamos, un consumo leve, no estamos hablando de valores, ¿sí?, de alcoholismo, era un factor protector, ¿sí? Entonces acá empezamos a ver que comer bien, tener una buena alimentación rica en frutas y verduras y hacer actividad física ya nos empieza a proteger para el corazón, ¿bien? Y vieron que el principal factor de riesgo para tener un evento cardíaco era el colesterol alto. ¿Sí? De todos esos en la lista, el más fuerte fue el problema del colesterol. No tratado, por supuesto, ¿no? Colesterol alto. Bien, como dije, estos factores de riesgo son los que llevan a los eventos cardíacos. Mientras más factores de riesgo tengamos, más es nuestro riesgo, ¿sí? Es como juntar, mientras más numeritos de loto juntemos, bueno, más chance tenemos de sacar el premio. Bueno, básicamente acá es lo mismo. ¿Qué es lo que usamos nosotros en el consultorio para establecer el riesgo de los pacientes? Bueno, utilizamos escalas, que en inglés se le dicen scores, donde vamos viendo que según la edad, según si tienen el colesterol alto, según si tienen la presión alta, según si fuman o no, vamos estableciendo un riesgo y hacemos una proyección a 10 años de cuál es el riesgo de que esa persona tenga un evento cardíaco. ¿Y por qué hacemos estas escalas de riesgo? ¿Por qué establecemos grupos de bajo riesgo, de moderado riesgo o de alto riesgo? Porque en base a eso es cómo vamos a tratar nosotros al paciente. ¿Está bien? Si, por ejemplo, es un chico de 20 años que no fuma y tiene el colesterol alto, quizás, bueno, si es un colesterol moderadamente alto ese chico, le digamos, bueno, hace actividad física, empieza a mejorar tu alimentación, etc. Si es un paciente de más años que fuma, que es diabético,
que tiene la presión alta, etcétera, y hacemos otros estudios, bueno, vamos a hacer un poquito más intensivos. Entonces estas escalas de riesgo las aplicamos para que justamente podamos individualizar el tratamiento a cada uno. ¿Podemos preguntar Ahora cuántos bien, yo fumadores les hablé, tenemos en la sala? a ver, ¿Cuántas fumadoras hay en la sala? Levante la yo mano. no lo sé, a ver, ¿Ninguna? Excelente. ninguna, muy bien, muy bien, ¿Exfumadoras? muy bien, excelente. Muy bien. Espectacular. Muy bien, impecable. Bueno, un riesgo menos, excelente. Bueno, entonces, les decía que todos estos factores son los que nosotros podemos medir. Podemos medir el colesterol, podemos medir la glucemia, podemos medir la presión. Pero hay otras cosas que nos exceden y que no podemos medir y que también está demostrado que impactan en nuestra salud cardiovascular en forma negativa. ¿Y estas cuáles son? En primer lugar, la pobreza, ¿sí? Se ve que los países pobres, ¿sí? Los países con menos capacidad de desarrollo, tienen más eventos cardíacos. Y esto va de la mano de la menor educación, del menor acceso, ¿sí? Al sistema de salud, de que muchos no pueden comprar la medicación, y obviamente todo eso impacta en la salud cardiovascular. Otro de los factores es la contaminación ambiental, es muy difícil medirla, pero obviamente la contaminación sonora y ambiental está bien demostrado que también tiene impacto en nuestro sistema cardiovascular, y es por eso que también deben implementarse políticas sanitarias, ¿sí? Para tratar de controlar esto. Otro punto importante, el aislamiento social. Está bien visto y bien conocido que el aislamiento social aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? Una persona que no tiene vínculos sociales, ya sea familiares, de amistad, etcétera, su riesgo cardiovascular se incrementa, y esto probablemente vaya acompañado de que ese paciente está más solo, más triste, puede haber depresión, y eso obviamente aumenta el riesgo. Así que ya podemos decir que esta actividad que ustedes hacen, no sé si la hacen semanal o mensual, pero baja su riesgo cardiovascular porque comparten, porque aunque sea a la distancia, se mantienen conectadas, ¿sí? Y eso es muy, muy importante para el corazón. Y por el otro lado, las alteraciones del sueño, ¿sí? Dormir mal, ¿sí? O bueno, ya sea no conciliar el sueño, o tener mala calidad de sueño, porque hay muchos pacientes que roncan, ¿sí? Por un cuadro que se llama apnea del sueño relacionado a la obesidad. Todo eso lleva a que ese paciente pueda desarrollar hipertensión, y con eso puedan también aumentar el riesgo cardiovascular, así que eso siempre también hay que tenerlo en cuenta, la calidad del sueño. Acostarse un buen horario, ¿sí? Luego un buen tiempo después de haber cenado, ¿está bien? Evitar televisión, aparatos celulares, etcétera, para irse a dormir y poder conciliar un buen sueño duradero. Ahora bien, yo les decía que habíamos visto que un factor de riesgo tenía que ser una condición que estaba bien relacionada y que aumentaba ese riesgo de tener un infarto, que si lo sacaba se corregía, y que tenía que haber un mecanismo que lo explicara. Entonces la pregunta es, ¿por qué todos estos factores que yo estoy mencionando producen un infarto? A través, digamos, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico, ¿sí? Que es el mecanismo que lo produce? Y esta es la famosa y conocida ateroesclerosis, que seguramente todos deben conocer y deben haber escuchado alguna vez. Díganme con la cabeza sí, si la han escuchado nombrar alguna vez, supongo que sí. ¿Qué es la aterosclerosis? La aterosclerosis es el depósito de grasa, de partículas de colesterol, en las arterias, ¿sí? ¿Por qué se produce este depósito de partículas de colesterol en las arterias? Porque, bueno, todos estos factores de riesgo que mencionamos, la presión alta, la diabetes, el cigarrillo, van lastimando la pared del corazón, la membrana que recubre el vaso por dentro, y va favoreciendo que estas partículas que están circulando en la sangre se metan en la pared, y van haciendo, ¿ven esta plaquita acá de colesterol? ¿Ven esto que va? Esto es la arteria, sí, que viene una parte sana y de golpe levanta como la capita más superficial y se empieza a depositar este colesterol adentro de la arteria. Y progresivamente va tapando la arteria y va impidiendo el correcto pasaje de flujo a través de la arteria. Eso es la aterosclerosis. ¿Está bien? Depósito de grasa en las arterias. ¿Qué arterias? Cualquier arteria del cuerpo. Bien, ahora,
según la arteria del cuerpo que se enferme, es el síntoma o el cuadro clínico que vamos a tener, ¿sí? En general, cuando ya empieza este proceso de aterosclerosis, no es que va a un solo territorio, va a varios territorios, ¿sí? Nada más que quizás uno se hace como sintomático primero, o da la pauta de alarma primero. Si nosotros tenemos aterosclerosis coronaria, es decir, plaquitas de colesterol en las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón, y estas placas obstruyen en forma significativa el pasaje de sangre, vamos a tener el síntoma famoso que es el dolor de pecho, la angina de pecho. ¿La han escuchado nombrar alguna vez? Angina de pecho o dolor de pecho, bien. Entonces, ¿la angina de pecho qué es? La persona empieza a caminar, ¿sí? Puede ser de distintos esfuerzos, puede ser trotando, puede ser caminando, puede ser algunos lavándose el pelo o haciendo tareas livianas, depende de la gravedad, por supuesto, del cuadro. Empieza ante el esfuerzo físico una opresión en el pecho, que cuando el paciente deja de hacer ese esfuerzo, a los poquitos minutos esa sensación mejora. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio físico, obviamente nuestro cuerpo, nuestro corazón necesita más sangre, ¿está bien? Como esa arteria está tapada, le dice, no, mira, yo más sangre no te puedo dar, yo más de esto no puedo ofrecer, entonces empieza a sufrir lo que llamamos la isquemia, empieza a sufrir la falta de oxigenación y de nutrientes de ese corazón, y empieza a sufrir, y es ahí donde se manifiesta con el dolor, que es el dolor en el pecho. Cuando el paciente para, ¿sí? Cuando la persona para, el corazón baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, entonces esa demanda de oxígeno baja también y la cuestión se normaliza. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que conocemos como angina de pecho de esfuerzo, ¿sí? ¿Qué hacemos frente a un paciente que viene con dolor de pecho que me cuenta esto? Bueno, siempre que una persona tenga un dolor en el pecho con el esfuerzo, en general siempre que tenga un dolor en el pecho tiene que consultar, pero vamos a ver esto. Si yo veo que cuando camino, cuando subo una escalera, cuando hago las tareas habituales, me está doliendo el pecho, y después freno y mejoro, tengo que consultar a un cardiólogo y seguramente este médico me pida lo que llamamos una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo es justamente ver qué pasa con el ejercicio, mientras la persona esa hace el ejercicio, ver si tiene la manifestación, si hace ese dolor, y ver en ese momento cómo se comporta el corazón, ¿sí? Si nosotros vemos que en ese momento hay alguna alteración del corazón, bueno, uno sugiere que eso puede deberse a que una arteria del corazón está enferma. Diga Susana. Susana. Te quiero hacer una pregunta, Daniela. Buen día. Mira, Buen día. mi papá sufría del corazón, pero jamás en su vida se cuidó y no le dio bolilla a nada. Era un hipocondríaco que tenía todos los remedios y no los tomaba. Y nosotros tres, ninguno de los tres tuvimos ningún problema cardíaco porque hicimos los estudios reales, porque como dicen que es hereditario, yo tengo, gracias a Dios, 76 años. La última biometría me la hice antes de todo este lío de la pandemia. Todo bien, porque como hago yoga en el club, tengo que tener el permiso. Y siempre es así. Por ejemplo, yo, mira, ¿sabes lo que estaba mirando mi teléfono? Los estudios de sangre que me hicieron, ¿no? Yo tengo colesterol nervioso porque no tengo triglicéridos. No los tengo. Los fabrico yo porque tengo mis hijos lejos en España y a veces me pongo loca y es por eso, ¿me entendés? Pero no tengo triglicéridos. O sea que no, siempre es hereditario. No, es lo que decía. Es un factor que es como ponerle una fichita más al riesgo, pero no siempre. Si es como decir, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de otras enfermedades, no sé, mi abuela tuvo cáncer de mama, ¿sí o sí yo voy a tener cáncer de mama? No, mi predisposición aumenta, entonces yo tengo que ser cuidadosa en hacerme los chequeos, los controles y tener pautas de alarma, pero no siempre. Lo que sí es importante es que si tengo ese antecedente, como le digo, sí sea muy, muy importante en cuanto a los controles. Si tengo predisposición a tener el colesterol alto, bueno, consultar y ver si necesito algún tipo de tratamiento en especial, controlar la presión, salir a caminar, bueno,
un montón de cosas que vamos No, a ir yo desarrollando con el parezco una hormiguita viajera, ¿viste? Camino Eso es bueno. muchísimo. Pero yo Cada pregunté caso hay esto, que valorarlo individualmente, porque hay un montón de otros factores que hay que ver, ¿sí? Y no solamente el colesterol, son los triglicéridos, ¿sí? No solamente, a ver, el colesterol no es que sea malo, el colesterol es algo que nuestras células necesitan, pero en cierta cantidad. Entonces, en los valores de colesterol que vayamos a tener va a depender, o sea, de los objetivos que busquemos va a depender del riesgo de cada persona, ¿sí? Entonces, tampoco puedo decirle, sí, está bien esto o está mal, porque eso hay que valorarlo justamente en una consulta y tener en cuenta, bueno, con esto y esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Sí? Si hasta ahora los estudios dan bien, por supuesto que está muy bien, eso habla de que su riesgo cardiovascular es bajo. La enfermedad cardiovascular igual es bastante traidora y traicionera, es decir, que estos estudios es algo que siempre les explico a los pacientes. Muchos pacientes vienen, por ejemplo, un poco más con el cigarrillo en la mano, gorditos, se sientan en la camilla, le hago una ecografía, les da bien y dicen, estoy bárbaro. No, bárbaro no estás, porque ahora les voy a explicar el mecanismo de un infarto, que es distinto, no es esto que estoy explicando. Entonces, puede estar bárbaro y salir del sanatorio, ¿sí? Y tener un evento cardiovascular, pero claro, porque su riesgo, que fuma, que gordo, que esto, aumenta, ¿se entiende? Entonces, son cosas distintas que ahora si me dejan seguir un poquito más van a entender un poco de cómo funciona, y un poco esto de que digo que no siempre podemos predecirlo, ¿está bien? ¿Seguimos? Susana, ¿quedó claro? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces hablábamos de la prueba de esfuerzo. Cuando tenemos un dolor de pecho con el esfuerzo, lo mejor es pedir un estudio de esfuerzo para ver si ese síntoma se reproduce y ver qué es lo que vemos nosotros en el electrocardiograma y en el corazón. Acá pongo una foto de un estudio de ecoestrés. No sé si alguna vez alguien se hizo un ecoestrés. El ecoestrés es como una ergometría, sí que es la bicicleta, pero aparte de hacer la bicicleta y mirar el electrocardiograma, vemos cómo se contrae el corazón en el momento que nosotros estamos haciendo el ejercicio físico. Es un poco más completo que la ergometría porque vemos el corazón contraerse en ese momento. Si yo veo que el paciente empieza con dolor o empiezo a ver que hay un trastorno en la contracción del corazón, yo puedo pensar que esa arteria del corazón, que una de las arterias del corazón está enferma. ¿Está bien? Y la foto de la derecha la pongo porque, bueno, ahí soy yo con unos años menos, y mi gran maestro, que es el doctor Jorge Lowenstein, es uno de los referentes de ecocardiografía en el mundo, ¿sí? No solamente en Argentina, a nivel mundial. Tuve la suerte de, por esas cosas de la vida, de conectarme, informarme con él, y bueno, hoy en día más que mi profesor es mi amigo, nos hablamos todos los días, hacemos videollamada, también está sin trabajar por momentos por esto de la pandemia, pero es un apasionado, es una de las personas que más avances ha generado en el estudio del corazón, ¿sí? Del ecoestrés. Así que bueno, lo nombro para que, por si alguna vez lo escucharon, es él, y bueno, es un referente de la cardiología de nuestro país. Bien. Como dije, según donde se depositen esas placas de colesterol, es el síntoma que vamos a tener. Hace un ratito hablamos de las plaquitas en las arterias del corazón. Esas placas también se pueden formar en las arterias de las piernas, ¿sí? Y nos va a dar un síntoma. Cuando esa arteria se tapa en forma significativa, nos va a dar lo que llamamos claudicación intermitente, es decir, es el dolor de piernas con el esfuerzo. ¿Se acuerdan que decía angina de pecho? Camino, más esfuerzo, mi corazón necesita más sangre, y ahí me empieza a doler. Bueno, esto es lo mismo, empiezo a caminar, mi pierna, mi gemelo necesita que llegue más sangre, más al músculo, como esa arteria está tapada no puede ofrecerle más sangre, entonces ahí empieza el síntoma, empieza el dolor, ¿sí? Porque la oxigenación no llega bien a ese músculo. Cuando esa persona para, ese síntoma mejora. Lo mismo que contamos en el pecho pasa en las piernas. A eso lo llamamos claudicación intermitente, ¿está bien? ¿Cómo hacemos el diagnóstico o qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos este síntoma? Lo mismo, siempre consultar, y el médico seguramente nos pedirá un ecodoppler de las arterias de las piernas, ¿sí? Entonces, a estos pacientes hacemos una ecografía de las piernas, vemos cómo está el flujo y en base a eso vemos cómo podemos inferir si esas arterias están bien, están más o menos enfermas o están muy enfermas. No siempre tiene que haber un síntoma, ¿sí? Es decir, no siempre tenemos que esperar el síntoma, la idea es hacernos los chequeos antes, ¿sí? Y cuando empezamos a detectar que en los territorios
como las carótidas o en las piernas hay plaquitas de colesterol, por más que sean leves, ya ese paciente tiene un poquito más de riesgo que uno que no tiene placa, y uno es más intensivo en el tratamiento, ¿sí? Es mucho más intensivo. Entonces, para eso son los estudios de chequeo que generalmente les pedimos a los pacientes en las consultas que seguramente deben haber hecho alguna vez. Bien, vamos a hablar ahora del infarto. Y eso es lo que le quería explicar y recién le decía a Susana. Este síntoma del dolor de pecho en el esfuerzo es cuando la arteria está tapada, pero no está tapada del todo. Cuando una de estas plaquitas de colesterol de las arterias, ¿sí?, que pueden ser leves, pueden ser plaquitas chiquitas, se accidentan, se rompen, viene un coagulito de sangre por un proceso de cicatrización normal, ¿sí?, y tapa esa plaquita, esa erosión de la placa, y puede ocluir completamente la arteria. Entonces la sangre deja de pasar, o pasa muy, muy, muy poquito. Entonces ahí la persona no va a tener dolor de pecho con el esfuerzo, ya va a tener dolor de pecho en reposo, ¿está bien? Porque ya la sangre no está pasando nada, porque vino ese coagulito, esa placa se rompió, vino el coagulito, tapó, como ven acá en la imagen, ¿ven? Acá estaba la plaquita, se rompió acá. Vino un coagulito chiquito, pum, terminó de coagular todo, hizo un tapón en la arteria, entonces ya no hay más sangre. Entonces, claro, el paciente que estaba lo más pancho en su casa, de golpe empieza con dolor en el pecho. Eso es el síntoma del infarto, ¿está bien? Se diferencia bien de lo que es la angina de pecho del esfuerzo, está claro. Entonces, vamos a ver cuáles son los síntomas de alarma de este infarto, o sea, qué es lo que nos tiene que hacer sospechar que podemos estar cursando un infarto. Esta es la foto que todo el mundo se imagina con el infarto, el dolor en el pecho, que viene una pata de elefante que oprime nuestro pecho en forma intensa. Eso es lo que siempre conocimos como esto es un infarto y que la mayoría de las personas consultan cuando tienen ese síntoma. Pero hay otros síntomas, ¿sí?, que a veces, bueno, que también hay que tenerlo por supuesto en cuenta y sospechar y consultar muy, muy rápido, que es una opresión o una molestia en el pecho que puede ir desde la mandíbula, ¿sí?, desde la región de la mandíbula, el cuello, el pecho y el abdomen superior, es decir, la boca del estómago, ¿sí? Un dolor importante en boca del estómago, en pecho, en cuello, en brazos, no solamente el brazo izquierdo, en el brazo derecho también, una pesadez en los hombros, falta de aire de golpe, brusca, transpiración fría, de golpe estoy bien y empiezo como a transpirar sin explicación, una sudoración fría que no es normal, náuseas, vómitos, falta de aire, todo eso puede ser que sea un infarto y debemos rápidamente consultar. Esta molestia puede ser continua o intermitente. A ver, típica consulta, si me da una puntadita en el pecho, no me asusto, no voy a salir corriendo, una puntadita de un segundo, no me asusto. Ahora, si empiezo a tener una molestia en el pecho que dura más tiempo, sí tengo que consultar. Si empiezo a ver una molestia en el pecho que dura más de 15 minutos, o esta sensación, o estas náuseas que no se explican, o vómitos, siempre consultar. Y ya que son muchas mujeres, vamos a recalcar qué es lo que pasa en la mujer. Primero, como les dije antes, la mujer tiene eventos cardíacos, a la mujer se puede tener un infarto, puede tener, ¿sí?, un accidente cerebrovascular, entonces tiene que estar alerta a los síntomas. Las mujeres tienen más infarto que cáncer, para que lo sepan. Veo que las mujeres estamos siempre pensando en los controles, que está perfecto, pero poca bolilla o poco escuchamos sobre qué pasa con el corazón en la mujer. Bueno, encabeza la lista, igual que en los hombres. Y a veces la mujer puede tener dolores más inespecíficos, entonces hay que estar más alerta. Puede referir una molestia más leve en el pecho, puede sentirse como un cansancio extremo de golpe que no se explica por qué, pesadez en los hombros, puntadas fuertes, entonces todo eso tiene que hacernos alertar y consultar. Si después no es nada, no es nada, pero siempre mejor descartar que no sea un cuadro cardíaco. Y hay una frase que decimos mucho en cardiología que se llama, que decimos tiempo es músculo. Es muy importante consultar rápido, porque si esa arteria está completamente tapada, mientras antes la abramos, rápidamente vamos a devolverle flujo de sangre y ese corazón va a volver a contraerse normal. Si no consultamos y dejamos pasar el tiempo, ese corazón va a sufrir hasta que esas células del corazón
van a morir y lamentablemente esa pared del corazón va a dejar de contraerse, que es lo que no queremos que pase. ¿Está bien? Entonces siempre tiempo es músculo, ante un síntoma, rápidamente sistema de emergencias, hacer un electrocardiograma, que con eso hacemos el diagnóstico, no necesitamos estudios más complejos que un electrocardiograma. ¿Está bien? Bien. Vamos a hablar, como dije, más allá del corazón, vamos a hablar de otros órganos que tienen que ver con el aparato vascular y que es el cerebro, ¿sí? Entonces tenemos que mencionar al accidente cerebrovascular. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Es cuando, bueno, el flujo de sangre a un territorio del cerebro deja de pasar, ¿sí? Entonces esa partecita del cerebro, como antes hacíamos con el músculo cardíaco, empieza a sufrir, ¿sí? O porque un vasito, ¿sí? Una arteria del cerebro chiquita, se rompe y hace un sangrado, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos dos cuadros, o porque una arteria se tapa o porque una arteria se rompe, puede desencadenarnos un accidente cerebrovascular. Primer concepto importante. A diferencia del principal factor, para el ACV es la presión arterial mal controlada el principal factor. Entonces, señoras, no sé si hay algún señor, porque no llego a ver las caras, pero yo creo que son todas mujeres hoy, ¿no? A controlarse la presión arterial. ¿Por qué se produce un accidente cerebrovascular isquémico? Porque una plaquita de colesterol se rompe, ¿se acuerdan que hablábamos en las coronarias que se rompía y venía el coagulito? Bueno, acá se rompe una plaquita de colesterol y se desprende el cerebro. Los vasitos se vuelven más chiquititos, entonces tapa los vasitos chiquititos y da el síntoma. ¿Está bien? ¿Cómo podemos evaluar si tenemos aterosclerosis en las carótidas? Con un Doppler de cuello, ¿sí? Con una ecografía de cuello para ver si tenemos plaquitas de colesterol. Si estamos cursando un accidente cerebrovascular, algún síntoma, sí. No, perdóname, me quedé con la placa anterior del control de la presión, que vos decías que tiene que haber un adecuado control de la presión. ¿Qué es un adecuado control? Sí. ¿Podés especificar? Porque hay gente que de pronto se toma la presión Sí. todos los días. ¿Eso es adecuado? ¿No lo es? Exacto. Lo vemos un poquito más adelante, que hice una explicación específica de eso para justamente profundizar y que sepan qué es el control, porque tal cual. Bien, volviendo a esto, decía que si nosotros tenemos un síntoma que puede estar siendo una ACV, que ahora lo vamos a charlar, en general por guardia nos van a hacer una tomografía de cerebro o una resonancia. Pero si queremos hacernos en un chequeo de rutina a ver si tenemos plaquitas de colesterol, es con este estudio, con el Doppler de carótidas. ¿Qué hacemos si encontramos plaquitas de colesterol? No nos asustamos, no pensamos voy a tener una ACV y me voy a asustar. No, solamente voy a decir, bueno, si tengo plaquitas de colesterol en las carótidas, voy a cuidarme un poco más, voy a controlarme bien la presión, voy a ver si tengo mi colesterol bien bajo, voy a caminar, todas las cosas que venimos hablando para bajar este riesgo de aterosclerosis. ¿Bien? No me asusto, no pienso que voy a tener una ACV. Antes de eso vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son los síntomas por los que debo consultar del accidente cerebrovascular? Bueno, los síntomas mucho este gráfico porque habla de rápido, o sea, siempre el concepto en la parte cardiovascular tiene que ser rápido. Si aparece un síntoma, consulto rápido. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Que haya la mitad de la cara se caiga, así que se caiga la comisura, o que haya una dificultad para hablar, de expresión, que haya una inestabilidad, que de golpe me paro y no me puedo mantener, no puedo caminar, ¿sí? me caigo para los costados. Lo más típico es que pierda fuerza en un brazo o en una pierna, en general es del mismo lado, ¿sí? Es o la mitad del cuerpo, es decir, mi mismo brazo y misma pierna, o un brazo o una pierna, depende del cuadro, digamos, depende del lado del cerebro que se afecte. Que tenga dificultad para ver, para leer, o porque no pueda leer bien, o porque de golpe pierda la visión completa de un ojo, es decir, yo estoy viendo normal y de golpe no veo nada, ¿está bien? De un solo ojo, o empiezo a ver doble. Que no pueda expresarme, que no pueda hablar, o que no pueda expresar una idea que quiero decir. Yo quiero decir algo y no me sale la idea, no me sale la idea,
o que tengo la idea, pero hablo raro, empiezo a hablar raro, así, ¿me entienden? Como no puedo articular bien la palabra, no la puedo armar bien. Todos esos, y lo otro, bueno, un dolor fuerte, fuerte de cabeza, pero brusco, de golpe, intenso, no un dolorcito, qué bueno, un dolor que nunca sentí, inesperado, fuerte, fuerte de cabeza. Frente a cualquiera de estos síntomas, yo tengo que consultar rápidamente sistema de emergencias, o usted, ya sea usted o un familiar, ya rápidamente tengo una persona con síntomas de un accidente cerebrovascular, vengan ya a buscarme, ¿está bien? O llévenme ya a una guardia, siempre. Si después no es, y es otra cosa, no importa, pero ante este síntoma, siempre consultar rápido. Creo que de los síntomas estamos bien. Bueno, con respecto a las causas del accidente cerebrovascular, quiero mencionar otra entidad muy importante porque aumenta con los años, ¿sí? Esta entidad que se llama fibrilación auricular. Como les dije, el accidente cerebrovascular puede ser o porque una plaquita de las carótidas se rompe, se desprende y viaja hacia el cerebro y se impacta y ocluye, o porque un vasito se rompe y sangra, o porque un coagulito que se forma en el corazón se desprende y viaja y tapa una de las arterias del cerebro. ¿Y por qué se puede formar un coagulito en el corazón? Se preguntarán. Bueno, esta arritmia, que se llama fibrilación auricular, hace que el corazón, en vez de contraerse en forma regular, como un relojito, tuc, 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 se contraiga en forma irregular, tuc, 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 irregular, ya pierde esa continuidad de reloj, ¿sí? Cuando nosotros detectamos o que tenemos episodios de palpitaciones, ¿sí? Quizás cortos, breves o que a veces duran todo el día, empezamos a tener palpitaciones y las sentimos medias irregulares. O si ustedes se saben tomar el pulso y se controlan y empiezan a ver que en vez de tener el pulso regular, empieza a estar irregular, desprolijo, nos tienen que hacer pensar que puede estar esta fibrilación auricular. ¿Y qué es esta fibrilación auricular? El corazón tiene cavidades, ¿sí? Tiene las aurículas y los ventrículos. En las aurículas se genera el impulso cardíaco, que, como digo, es como un relojito irregular. Cuando esta arritmia aparece, en vez de contraerse con fuerza irregular, empieza a contraerse así, como una bolsita de gusanos. Entonces la sangre empieza a circular más lenta, con el riesgo de formar un coágulo. ¿Está bien? Entonces ese coagulito que se empieza a formar puede desprenderse y viajar al cerebro y generar un accidente cerebrovascular. Es muy importante diagnosticar esto a tiempo, porque si yo encuentro esta arritmia, la trato, hago el tratamiento adecuado y ese riesgo de tener una ACV no está más. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo esta arritmia? Bueno, haciéndonos los controles, ¿sí? Realizándonos un electro, si tengo algún síntoma, bueno, de palpitaciones, seguramente nos pedirán un Holter, una ecografía del corazón, algún estudio de esfuerzo, y esta arritmia puede aparecer en esos estudios, y ahí, bueno, obviamente la diagnosticamos y la tratamos. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Entonces, para resumir ACV, o colesterol, una plaquita del cuello, o coagulitos que se desprenden por esta arritmia que se llama fibrilación auricular. Dos palabras sobre este cuadro que es la insuficiencia cardíaca. Muchas veces lo deben haber escuchado, este paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es cuando el corazón no puede bombear bien la sangre, porque está débil, porque está dilatado y no tiene fuerza, ¿sí? O porque con los años y la presión alta, por ejemplo, el corazón se engruesa, como si fuera un bife, dos bifes así gruesos, entonces en vez de, el corazón se tiene que contraer y relajar para funcionar bien. Puede o contraerse mal o relajarse. Y se empieza a acumular líquido en los pulmones que nos va a dar el... ¿Cuáles son los síntomas que tengo que tener alerta y puede ser que me esté dando un cuadro de insuficiencia cardíaca? Si tengo falta de aire con el esfuerzo, si camino, me agito caminando,
casa hace un año y salgo a caminar y bueno, es probable que me canse un poco y me agite un poco porque estoy desentrenada, porque estoy sedentaria y no hago nada. Pero si yo veo que antes haciendo esta actividad no me agitaba y ahora me agito, tenemos que consultar. Si empiezo a ver que se me acumulan líquido en las piernas, edemas, hay un montón de causas de edema, pero si empieza a haber líquido, mucho líquido en las piernas, en las dos piernas, puede ser un síntoma. Si aumento bruscamente de peso, es decir, si de golpe yo peso 90 y de un día para el otro me controlo y peso 93, eso generalmente es líquido. Habría que estudiar qué está pasando con el corazón. Pérdida de apetito, náuseas, estar muy cansada, bueno, estos son otros síntomas que se pueden presentar. Entonces, ante cualquiera de estos síntomas, suyos o de sus familiares, díganles que consulten. ¿Cuáles son las causas de tener insuficiencia cardíaca? Bueno, primero el infarto. El infarto, como les dije, si no consultamos a tiempo y no abrimos la arteria a tiempo, el corazón se contrae más débil y puede llevar estos cuadros, y después pueden ser otros problemas como enfermedades de las alcohol, infecciones y un montón de causas. Voy a hablar, no tiene que ver con la parte vascular, pero les voy a dar este concepto porque me parece importante por si alguna vez les pasa, para que lo sepan. Si alguna vez una pierna se hincha más que la otra, no las dos piernas, ven como acá en la foto, hay esta pierna y esta, tienen que consultar. Porque puede ser que haya un coagulito en una vena, no permita que la sangre vuelva hacia el corazón y se hincha. Es la famosa trombosis venosa que seguramente han escuchado alguna vez. ¿Qué es lo que me predispone a una trombosis venosa? Bueno, los años, a medida que pase la edad el riesgo aumenta, estar muy quietos, haber tenido una cirugía, reposos prolongados, viajes prolongados. Entonces, el concepto es moverse, es caminar, no se queden quietas, no se queden todo el día sentadas con las piernas para abajo, caminen, muevan las piernas, ¿sí? Hagan ejercicios de contracción de los gemelos. Si van a viajar y se suben a un avión, caminen en el avión, muévanse, no se queden quietas porque este riesgo aumenta, ¿sí? Y si esto pasa, lo mismo, consultar para hacer el diagnóstico. Bueno, terminaron las malas noticias, que un infarto, que un ACV, que todo lo malo, ya les conté todo lo catastrófico que nos puede pasar, que esperemos que no pase, la idea es esa, no es asustarlas, sino simplemente que estén prevenidas, porque todo esto, si se trata a tiempo, tiene solución. Hoy, gracias a Dios, la medicina ha avanzado un montonazo, cada vez los tratamientos funcionan mejor, los pacientes tienen mejor calidad de vida, pero para eso hay que tener en claro esto y consultar. ¿Cómo hago para no tener arteriosclerosis, doctora, para no tener un infarto, para no tener ACV? Bueno, lo que dijimos, si el 90% se deben a factores que podemos modificar, como el colesterol, la presión y todo eso, bueno, hagamos nuestro control, ¿sí? Sepamos nuestras cifras de colesterol, que nuestro médico nos los tenga bien controlado. Si somos diabéticos, tengamos un muy prolijo control de la glucemia. Si soy fumador, dejar de fumar, acá ni fuma, espero que ya no lo hagan, después de esta charla tampoco. Y vamos a hablar de la presión, tener muy bien controlada la presión, que es lo que preguntaba Tami. Acá comentaba pacientes, en general, Dani, acá deben haber hipertensas. ¿Cómo? Rosa comentaba que ella dejó de fumar hace 8 años. Bien, bien. Su riesgo cardiovascular ya bajó. Espectacular. Ya se igualó, después de 5 años se igualó a la población normal, a un no fumador, lo cual es muy bueno. Por eso Excelente. hay que insistir en que no fumen desde jóvenes, y mientras, si fuman, dejarlo antes posible, porque ese riesgo no es que yo dejo hoy y ya mañana ya está, o sea, ese riesgo queda residual hasta que se va eliminando con los años, ¿sí? Y otro comentario que hay acá en el chat es de Perla. Sí. Bien. Perla dice que ella tiene un latido extrasistolis desde hace muchos años. O sístolis, no sé cómo se pronuncia. Eso no es riesgoso siempre y cuando es extrasístoles. Las extrasístoles generan un ritmo irregular que pueden confundir con la fibrilación auricular, pero que no es lo mismo. El latido viene normal. El latido normal se genera en una partecita del corazón, tuc, 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 tuc. Hay veces que nacen latidos anticipados de otras partes del corazón, ¿sí? Que no es de donde se origina lo normal, y se anticipa. Entonces viene tuc, 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 y viene otro de abajo, por ejemplo, tuc, y hace contraer el corazón antes. Entonces, se puede sentir, se puede percibir como un latido que de golpe
me dio fuerte como una palpitación, eso es una extrasístole. Si son pocas, no hay problema, no pasa nada. Si son muchas, bueno, hay que tratarlas, hay que ver de dónde se originan, ya eso es verlo con un especialista en arritmias, pero no es para asustarse, sí para consultar. ¿Está bien? Bien. Les preguntaba si alguna de ustedes es hipertensa, si alguna de ustedes toma remedios para la presión. No llego a verlas a todas. Bien, Susana dice que sí, Perla Susana dice que sí, sí. Perla sí, No sé Betty si alguien sí, más. Raquel no, A ver, Rosa no te vi. Raquel, bien. Bien. Bueno, ¿se controlan la presión habitualmente? ¿Tienen un aparatito de presión y se controlan en su casa? Daniela, ¿te Susana puedo dice que decir sí. algo? ¿Puedo decir Sí. algo? A mí me pasó Sí, claro. todo esto hace 20 años cuando mis hijos se fueron a vivir a España. Me agarró un estresazo y primero tuve 4 y 8, después 19 y no sé cuánto. Bueno, me controlaron, me estabilizaron y a partir de ese momento yo no tomaba nada ni para la presión, ni para el azúcar, ni para el colesterol, porque no tenía nada, aparte de hacerme todos los controles siempre. Después de ese episodio, bueno, empecé a tener, tuve colesterol 300 y pico, y era todo de estrés y de la angustia de que se fueron. Entonces, estoy medicada y yo me hago todos los controles. Pero estoy bien. Perfecto. A veces tengo 12,7, 12,8, pero de ahí impecable, no paso. impecable. Esa es la presión que tenemos que buscar como objetivo. A ver, vamos a hablar un poquito de esto. Los factores de riesgo, a ver, si yo soy hipertensa, si yo soy diabética, lo importante es tener bien controlado eso, ¿sí? Mientras lo tengamos bien controlado, no es un problema. El tema es que no lo sepamos, nunca nos hagamos un control y bueno, ahí sí, lamentablemente, muchas veces nos vamos a enterar cuando ya pasa esto malo que venimos hablando. Y es lo que no tiene que pasar, lo que tenemos que evitar. Sí, Susana. Sí, ¿sabes lo que te quiero preguntar? ¿Por qué cuando uno ya se estabilizó y todo, tiene que seguir tomando la medicación? Porque el médico me explicó que porque una vez si no toma la medicación, él me explicó si no toma la medicación, a ver, si yo tomo para el colesterol y la dejo de tomar, el colesterol va a volver a subir. ¿Se entiende? Claro, la presión es lo que él me mismo. Si dijo. yo tomo el remedio para la presión. Perfecto, yo lo tengo todo controlado, pero yo le pregunté por qué tenía que seguir con la medicación y él me dijo que una vez que se empezaba a tomar la medicación, no se puede dejar. Igual me bajaron las dosis, ¿no? Porque antes tomaba 2 por día, ahora tomo 1 y todo eso. Pero de todas maneras, yo me controlo, porque la verdad que no quiero dar ningún tipo de trabajo. Está perfecto. A ver, en general... Sí, ¿Cómo? Betty. Yo tengo un problema. No, Betty también. Porque yo me controlo sola. Me tomo la presión, yo tomo para el colesterol, tomo para la presión, pero por un problema muy serio me tuve que borrar de la prepaga. Y con PAMI no puedo, soy de PAMI. Entonces, siempre fui de PAMI, pero me trataba en la prepaga. Y no tengo, PAMI no te da bolilla. No, tengo pedido 2 turnos para cosas distintas y no te llaman, no te dan turnos, no te controlan y no sé cómo hacer. Es una desesperación. Mire, porque no sé cómo hacer. Yo me anoté en emergencia. Me hago todo por emergencia. Llamo por emergencia. Porque, yo me siento porque bien, en realidad. Claro, pero igual tiene que tener un control, eso es lógico lo que usted dice. La realidad es que PAMI hoy en día está complicado. Yo tengo pacientes que veo en forma privada, que son de PAMI, que bueno, obviamente me ven porque no tienen, digamos, tienen muy difícil el acceso por PAMI. Y bueno, a veces me vienen a mí, a ver, yo les hago un control una vez, y si yo veo que ya está, que están más o menos bien, les ajusto y después siguen, pero es difícil, entiendo la situación. Los remedios se los tendrían que dar por PAMI, después tiene que tener un médico de cabecera asignado según por dónde vive. Yo no soy prestadora de PAMI, entonces no sé. Tengo el médico de cabecera, pero no atiende. Perdón, el mío me atiende. Los remedios me los dan, yo los estoy tomando, pero lo que no tengo es el control.
Claro, bueno, ahí no sé mucho qué decirle, bueno, eso una posibilidad es a veces hacer, como le digo, una consulta privada o asociarse a alguna otra prepaga, si es posible, o bueno, no sé si hay algún teléfono o algo de queja de PAMI para manifestar eso, porque por supuesto que sí tiene que tener el control, tiene que por lo menos una vez cada 6 meses, si tiene estos problemas de presión y todo, hay que controlarla. Es una realidad, es lo que hablábamos más temprano ¿no? digamos, de estos factores socioeconómicos, cómo impactan, ¿no? en la salud, si no tenemos acceso, es complicado, es difícil, y bueno, Yo me después anoté por cualquier cosa, eso. Betty, si quieres, después nos comunicamos, no hay problema, y si la puedo ayudar, estaremos, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que si le dieron una medicación, vamos a hablar de la presión, que la siga tomando, y si se controlan y tienen la posibilidad de comprarse un aparatito y controlarse en casa, eso es muy importante. Entonces vamos a hablar de cómo es el control de la presión en casa. Yo recomiendo en general que sea un tensiómetro marca Omron, no sé si alguna tiene el marca Omron, de brazo. Bien, Perla lo tiene. No recomiendo tanto los de muñeca, no porque yo lo recomiende, sino porque las sociedades científicas recomiendan el tensiómetro de brazo, que vas acá, y uno de los recomendados es el marca Omron. ¿Cómo lo tengo que hacer al control? Lo tengo que hacer sentada. Me levanto antes de tomar los remedios y antes de desayunar me siento en la silla como está la muchacha ahí, relajada, las piernas descruzadas, apoyando los pies, los brazos relajados, habiendo hecho pis, que no tenga ningún dolor importante, que el brazo esté a la altura del corazón, así como ven ahí en la imagen. Me pongo el aparatito, apoyo el brazo, tomo, lo prendo, toma la primera toma y la apago. No tengo en cuenta la primera toma. Espero unos minutos y vuelvo a hacer una nueva toma, y ahí sí anoto en un papelito el valor que tengo, ¿sí? Entonces, primera toma, se descarta. Apago el equipo, vuelvo a tomarlo y ahí lo anoto. En general, ¿cuántas veces, como me decía Tami? Y depende. Si yo me hago, perfecto, muy bien, ahí me están mostrando uno, bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Yo me lo tomo. En general, ¿qué le digo a mis pacientes? 14, antes de que vengan a la 14 y 77 y 59, ¿está bien? Bueno, sí, digamos. Ahora vamos a hablar de los valores límites. Ahora hablamos. Pero bueno, estamos en una charla, no están las mejores condiciones para tomarse la presión. Por eso tiene que haber condiciones. Si yo vengo de correr una maratón y me tomo la presión, me va a dar alta. Si yo estoy con un dolor de cervical fuertísimo, de cuello terrible, me va a dar alta. Porque la hipertensión no da síntomas, y este es el principal concepto que quiero que tengan. No es que me duele la cabeza, debo tener la presión alta. No. Generalmente tengo un dolor y eso me aumenta la presión. ¿Cómo sé si tengo la presión alta? Controlándome la presión con el tensiómetro. Única forma, no espero a un síntoma. ¿Está bien? Entonces, hago control durante 2 semanas. Si veo que mis presiones en general están dentro de menores a estos valores, en mi casa, menos de 13,5, 8,5, mi presión está bien controlada. En los adultos mayores a veces somos un poquito más flexibles. Hasta 14 podemos decir que está bien, ¿sí? Lo ideal es que sea 13,8, 13,7, 12,8, 12,7. Ni muy baja, no 10, ¿sí? Ni muy alta, 15. 13, 12 está bien, ¿sí? Esos son los valores que tenemos que tener en la casa. Si yo veo que durante 1 o 2 semanas mi presión está bien, listo, no hace falta todos los días controlarme la presión. Pasan 4 meses, me vuelvo a hacer un control y así lo voy manejando, ¿está bien? Y tengo el control con el médico, que obviamente también es importante que lo hagan, no solamente ustedes en su casa. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien, excelente. Avanzamos. Adherencia al tratamiento, esto es fundamental. A mí me pueden dar 3 pastillas, pero si esas 3 me olvido de tomarlas, las tomo mal, tomo una un día, mañana otro, mi factor de riesgo no va a estar controlado y mi riesgo de tener un infarto o una ACV va a seguir alto. Entonces, la típica, sí, yo tomo pastilla para la presión, pero si me olvido, y no sirve. Entonces hay que ser muy prolijito,
no olvidarse ninguna toma, seguramente deben tomar más de un remedio, bueno, buscarse los pastilleros, ponerse recordatorios, pero hacer todas las tomas respetando los horarios y no olvidarse. Algunos conceptos más importantes, bueno, no hay muchos hombres, que a veces son los más panzones, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar un poquito del control, dijimos, de la aterosclerosis, habíamos dicho colesterol, diabetes, presión, sobrepeso. Esta es la gran pandemia que hoy tenemos en el siglo XXI, el sobrepeso y la obesidad. Miren, millones de personas tienen sobrepeso que va a desencadenar en colesterol, en presión alta y diabetes. La panza, la pancita, la famosa pancita, lleva a tener el colesterol alto, a tener la presión alta y a tener diabetes. Hay un síndrome que se llama síndrome metabólico, ¿sí? Que es cuando tenemos esa pancita, es decir, tenemos la cintura aumentada, y a eso le sumamos que tenemos un poquito de triglicéridos, el colesterol bueno un poquito bajo, la presión arterial alta, y la glucemia alterada. Si sumamos algunos de estos criterios, tenemos el famoso síndrome metabólico. ¿Y qué es ese síndrome metabólico? Esas características que vamos sumando, ¿sí? de mal control del colesterol, de la presión, etcétera, lleva a que la insulina no pueda actuar, ¿sí? La insulina es la que mete la glucosa a la célula para ser usada. Si esa insulina no puede actuar, hay una resistencia a la insulina, y eso va a hacer que nuestros valores de glucosa estén altos, tengamos diabetes, y con el consiguiente aumento de infarto, aumento del riesgo de infarto y de ACV. ¿Está bien? Entonces, bajar de peso, controlar bien nuestra pancita, el colesterol y todo esto que venimos hablando. Y si tenemos nietos, si tenemos, seguramente algunas tienen nietos, hijos, etcétera, bueno, controlarlos desde chiquitos, esto es un problema que tenemos ya desde los niños, están todo el día con los videojuegos, mala alimentación, lo rápido, lo fácil, los padres están todo el día trabajando, tomá, come esto y chau. Ultraprocesados, y esto es un gran problema que hoy en día tenemos que trabajar para cambiar esta realidad. Por eso tenemos que ir a comer a lo de Raquel. Siempre, total. Yo ya estoy pensando en esos videos, mirá. Bueno, ejercicio físico, actividad física siempre recomendada, adaptada a nuestras condiciones, a lo que podamos hacer, puede ser aquagym, puede ser un poquito de bicicleta fija en casa, puede salir a caminar, lo que les guste, lo que les divierta y lo que puedan, tratando de hacer en lo posible todos los días, 30 minutos o 3 veces por semana, un poquito más de tiempo, pero háganse el lugar, tengan miedo por el COVID, si salen a caminar, que sea al aire libre, bien protegidas, no les va a pasar nada, pero salgan a caminar y muévanse para mantenernos en forma. Los beneficios de hacer actividad física son todos estos, un montón, a nivel del corazón y a nivel de nuestros músculos, para la osteoporosis, para nuestro estado de ánimo, así que hacer actividad física, bailar ricudín con Tami, eso hace bien al corazón. Un segundo. Estamos esperando eso, Sí. No, lo están haciendo por Zoom. ¿Cómo? Eso cuenta también como actividad física. Sí, la verdad que hacemos. Pero es yoga, me aburro. Estira el bracito, estira el codito. Yo que ponía las piernas para adelante, para atrás. El otro día en San Miguel me agarré de un caño porque yo tengo falta de equilibrio por un golpe que me dio un coche que me tiró, ¿no? Y entonces me agarré del caño y empecé a correr así del caño. Y de repente veo que viene una horda de gente corriendo. Y yo los miro y digo, les gané, ya me hice 20 kilómetros sola. Muy bien, Raquel. Se reía. Impecable. Está perfecto, lo importante es moverse. Excelente, lo importante es moverse donde puedan, pero muévanse, no se queden quietas. No. Bueno, alimentación, 2 palabras, ya tuvieron la clase de nutrición, mucha fruta, mucha verdura, legumbres, bajar el consumo de carnes rojas, bajar el consumo de sal, ¿sí? Comer alimentos ricos en calcio, banana, bajar la carne roja tiene mucho colesterol y mucho sodio, entonces hay que bajarlo.
algunas buenas noticias y algún gustito nos tiene que hacer bien al cómo hacer nada, no comer nada, no nada, todo malo, bueno, no. Tomar café, está demostrado que hace bien al corazón, así que tómense si les gusta el café, pueden tomar café. Sí, tomamos café, pero yo tomo uno solamente a la mañana para el con leche, no hígado, tomo genial. café todo el día. Así Tomo mate. Mate con leche, que tiene calcio. Ay, no se escucha. Te quedaste congelada, Dani. Se congeló. No, Chocolate, pero mirá qué rico. Pero ¿por qué será que se congelan así? ¿Por Porque problemas se de corta el internet? internet, Raquel. Se corta el wifi. si quieren tomar café con... Oh, Se nos fue. A ver que ya la contactamos nuevamente. Sí, es el wifi. Sí. Se desconectó Wi-Fi, parece. ¿Sabés qué pasa? También están colocando la fibra óptica por todos lados, rompen todo y hay momentos que se desconecta. Sí, pasa en todos lados. rompen todo, rompen los quinotos. Sí, querida, pero ¿Qué no si no rompen? tenemos eso, ¿qué? ¿Qué es lo que no rompen? ¿Qué no rompen? Eso quisiéramos saber, ¿no? La paciencia. A ver, ahí se está conectando de vuelta. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, entonces hablábamos del café, el chocolate negro, ¿sí? Sin agregado de azúcar. Pueden darse un gustito, hasta 6 gramos se puede comer, pueden hacerlo. Y respecto al consumo de alcohol, si no toman alcohol, no se recomienda iniciar el consumo, pero si toman una copita de vino, ¿sí? Con esa medida, tiene efectos antioxidantes, bueno, lo mismo que el chocolate y el café, lo cual se ha visto que lo mismo, son protectores para el desarrollo de aterosclerosis, así que lo pueden hacer siempre y cuando sea medido. Dentro del alcohol, el que más se prefiere es el vino, por los polifenoles que tiene, y bueno, yo lo recomiendo porque soy mendocina y tengo que defender ahí a mi provincia, así que tomen vino, se pueden dar ese gustito. Bueno, a ver, seguimos. De a poco, otro beneficio, tener mascota. Se ha visto que las personas que tienen mascota tienen menos infarto, menos eventos cardiovasculares, así que si la tienen, buenísimo. También se ve que este beneficio se da porque la tienen que sacar a pasear, entonces caminan, se mueven, se creen que es por eso también relacionado. Y esto que me parece un entorno social, ¿sí? Tener amigas, tener gente con la que uno charla, con la que uno comparte, familia, etcétera, está bien demostrado que hace bien al corazón, así que reforzar todos esos lazos sociales que son muy importantes. Y por último, tener un buen médico, sí, tener una buena relación con su médico, visitarlo, hablar con confianza, transmitirles lo que les pasa, que sea alguien también que los escuche. Estamos en momentos difíciles los médicos porque, bueno, trabajamos en malas condiciones, las consultas son muy cortas, no hay mucho tiempo en esos 10, 15 minutos que dan los sanatorios, hay que hacer receta, ver estudio, entonces, bueno, a veces un poco la relación médico-paciente se ve afectada por estas condiciones, pero bueno, de nuestra parte, nuestro trabajo también para mejorar la salud de los pacientes es trabajar en este vínculo, dedicarles el tiempo, escucharlos. Yo soy partidaria de que muchas de las enfermedades se van escuchando, ¿sí? O no sé si se van, pero por lo menos el padecimiento es menor y creo que ayuda mucho a reforzar nuestra salud ese vínculo. Así que bueno, les agradezco, gracias por escucharme y espero que, bueno, les haya servido esta charla. Muy bien, muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Muchísimas gracias a vos, Dani. Ahora salgo. A ver si te podemos ver la cara una vez más para despedirte. No puse, perdón. Estás con la foto del campo, no sé, estás por Mendoza seguramente. Gracias. No sé si quedó, chicas, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Buena charla, muchas gracias.
No, yo chocolate no como porque mira, me encanta, pero si puedo comer el chocolate amargo, lo voy a comer porque resulta que yo tengo una nieta celíaca, ¿viste? Y hay muchas cosas que no puede. Y hay unas marcas que sí puede. Entonces compartimos un pedacito. Excelente. Yo, por ejemplo, como todo es un equilibrio, o sea, la idea es no es que no podamos comer las cosas que nos gustan, mientras sea en forma equilibrada, lo hagamos, digamos, muchas cosas evito, viste, todo tipo de harinas porque ella no puede. Y yo, por ejemplo, si hago milanesas, no voy a hacer milanesas para ella y para mí. Lo hago con el pan rallado sin gluten. ¿Me entendés? Hago un montón de cosas que a mí me hacen bien también. Entonces compartimos eso. Seguro. Se acompañan. Bueno, me parece muy bien. Pero eso. el asunto, que yo no tengo mascota, pero tengo marido. No lo saques con correa, Raquel. Le voy a decir una cosa. Tener marido también baja el riesgo cardiovascular, le cuento. Así que manténgalo, déjeselo. No, tener marido... Pobre el marido de Raquel, pobre. Puede ser un factor... Ahora, yo quisiera cambiarlo. Tiene más 89 años. Yo quisiera cambiarlo por 2 de 45. ¿Me pueden decir de dónde hay segunda mano? Es válido. Igual los de 45 no están viniendo muy bien tampoco. Así que me parece que... No te conviene, Raquel. A mí me encantó el otro día el cantor que cumplió 84 años y dijo, yo voy a vivir 110 porque tengo proyectos. Y el que tiene proyectos, tiene eso proyectos se trata. de vivir más. Me Tal encantó. cual. ¿Cómo se llama? Que el ex marido de Pinky, ¿cómo es que se llamaba? Raúl Lavie. Absolutamente. Raúl Lavie, me encantó. Aparte dice, soy saludable. Pobrecita, la otra está en un geriátrico y él era saludable. Es la genética, ¿no? Es la genética. Bueno, ya sabes, cuando haya 2 de 45 que sirve, que pase por acá, por la avenida Córdoba. Si sabemos de alguno, te lo mandamos. ¿Sabés por qué, Daniela? Porque le van a servir para que Raquel cocina como los dioses, ¿viste? Entonces van a venir a comer, le van a hacer compañía. ¿Qué comer? Yo no les doy a los tipos de comer, no. Sí, les vas a tener que dar de comer. Me llaman la loca. Bueno, el buen humor también ayuda a desestresarse y a estar más saludables. Así que sigamos así. Totalmente. Muchas gracias a todas. Bueno, es divino, Rafael. Gracias. Gracias a vos, Dani. Gracias a todas. Gracias. Chao. Buena semana. Chao.